Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto ver a cada uno de ustedes y deseamos que esta reunión sea de bendición a todos. Empezamos en la lectura. Vamos a leer en Lucas 22 en el Evangelio, Lucas 22. Lo que tengo en mi corazón de compartir, lo que la Biblia menciona, que son algunas características de una iglesia local. Y vamos a pensar en la institución de la Cena del Señor en Lucas 22. Lucas 22 y versículo 19. Lucas 22, versículo 19. Aquí, para la causa de conexión, vamos a leer desde 14, porque se menciona aquí la importancia de puntualidad, de llegar a tiempo. Lo que hemos hecho hoy es excelente. Y dice versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Se pusieron de acuerdo la hora, llegaron a la hora. Cuando ya había llegado la hora, tomaron su silla o se sentó en la mesa todos. Y les dijo, ¿cuándo he deseado comer con vosotros esta Pascua? La Pascua no es la Cena del Señor, son dos cosas distintas. Pero aquí se menciona, el propósito fue de observar la Pascua y luego instituir la Cena del Señor. Entonces aquí tenemos, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ahora, la institución de la Cena del Señor. Porque hay otra copa y un pan. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Es una referencia a Judas Iscariote. Iba a traicionar a Cristo la noche que fue traicionado. Ahora vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Y vemos aquí el desarrollo de la tradición para Cristo y los discípulos de reunirse el primer día de la semana. No el sábado, bajo la ley, como antes, pero hay un nuevo pacto, la institución de la Cena del Señor, con el propósito de observar la Cena del Señor cada primer día de la semana. Juan capítulo 10, versículo 19. Perdón, Juan capítulo 20, me equivoqué. Juan capítulo 20, versículo 19. Juan capítulo 20. Aquí Jesús se aparece a los discípulos y se presenta aquí con los discípulos, pero vemos aquí, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Ahí está, primero de la semana. Estando las puertas cerradas,
en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ahora, vamos al versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Tomás estaba ausente en versículo 19. Pero en el siguiente, 8 días después, Tomás estaba presente. Ahora vamos a leer en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 41. Lo hemos leído en otras reuniones. Esta referencia a la primera iglesia, su práctica. Vemos 4 actividades principales aquí en el patrón que tenemos en Hechos capítulo 2, versículo 41. Y versículo 41 y 42. 42 lista las 4 actividades. Versículo 41, algunos puntos importantes. Así que los que recibieron su palabra, habla de la salvación. Uno recibe la palabra, la fe viene por el oír y oír por la palabra. Uno recibe la palabra y es salva. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí son los 4 actividades. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Pablo les recuerda a los creyentes en Corinto cómo fueron llamados. Dice aquí, versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 11 de 1 Corintios, la misma carta, capítulo 11, versículo 23. Ahora, lo que leímos en Lucas 22 también se encuentra en Mateo 26 y Marcos 14 acerca de la institución de la Cena del Señor. Leímos lo que Lucas nos dijo, lo escribió, y vamos a leer lo que Pablo dice aquí a los corintios acerca de lo que es la Cena del Señor. 1 Corintios 11, versículo 23. 1 Corintios 11, 23. Ahora Pablo hace muy claro aquí, Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él enseñó a los corintios lo que él mismo había recibido de Cristo. ¿Sí? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, es lo que leímos en Lucas 22. La misma noche que fue traicionado, fue la institución de la Cena del Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahí está. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, una referencia a la Pascua, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Capítulo 16 de 1 Corintios, capítulo 16, vamos.
En cuanto a la ofrenda, 1 Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias en Galacia. Cada primer día de la semana. Ahí está. Fue el costumbre de los hermanos de reunirse cada primer día de la semana. No de vez en cuando, no una vez cada mes, cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Es una referencia a la ofrenda. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es, por decirlo así, es algo con propósito que uno lo hace con tiempo, con calma, tranquilamente, pone algo aparte con el propósito de ofrendar el primer día de la semana la ofrenda que la persona había puesto aparte. No con prisa, el mismo día. Don Pablo está diciendo que con calma uno lo hace y cuando haya llegado, versículo 3, quienes hubieres designado por la carta, estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, fue el propósito de la iglesia de tener una ofrenda para la bendición de otros, de enviar para la bendición de otros o pagar los gastos de la iglesia. La ofrenda es algo privado, es algo personal, que la persona lo hace y así, pero cada primer día de la semana. Vamos a leer otra referencia en Hechos capítulo 20. Estamos leyendo lo que sucedió en la puerta de Troas. Hubo una asamblea establecida. Ya hemos leído lo que pasó en Jerusalén en Juan capítulo 20. ¿Sí? Cada primer día de la semana. En Corinto, cada primer día de la semana. Aquí en Troas, el primer día de la semana. Estamos en Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, quizás, no sé, partieron el pan en la tardecita, no sé, o en el atardecer, no sé, cerca de la noche, pero hay que ponerse de acuerdo porque cuando una iglesia se reúne con el propósito de partir el pan, se pone de acuerdo la hora y como leímos en Lucas capítulo 22 y 14, cuando llegó la hora, se sentó él con sus apóstoles ahí. Entonces, es bueno la puntualidad. Entonces, la iglesia, ¿qué es una iglesia? Una iglesia se refiere a personas. Sabemos que el edificio no es la iglesia en la escritura, porque la iglesia anda, la iglesia tiene oídos en la palabra. Entonces la iglesia se refiere a personas salvas, bautizadas, congregadas al nombre del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo había dicho en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué preciosa la promesa. Cristo está en medio de 2 o 3. No se da un número que uno tiene que llegar a este número para ser una iglesia. 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces aquí tenemos algo, la presencia de Cristo, ¿no? No es algo nuevo. Porque sabemos que Dios en el principio, con las primeras criaturas, Adán y Eva, Él paseaba en el huerto. Es lo que tenemos en Génesis capítulo 3, versículo 8. Dios paseaba en el huerto con Adán y Eva. Imagínense la comunión que disfrutaron Adán y Eva con Dios. Dios quiere comunión con sus criaturas. Entonces, Él paseaba en el huerto. Sabemos lo que sucedió.
y el pecado hizo una interferencia y se rompió la relación entre Dios y sus criaturas. Pero Dios no nos abandonó. Dios siempre quiere morar entre sus criaturas. Y sabemos que le prometió Dios a Moisés que iba a habitar entre su pueblo sobre el propiciatorio de oro en el tabernáculo. En el tabernáculo, mientras los israelitas estaban viajando desde Egipto, donde fueron librados de la esclavitud, a la tierra prometida, Dios moraba en el tabernáculo que fue edificado ahí en el desierto. En medio del campamento, Dios moraba en el lugar santísimo, en el tabernáculo, ahí edificado en el desierto. Ellos tenían que, cada vez que viajaban, de desarmar el tabernáculo, viajar con el tabernáculo y edificar, y volver a edificarlo cada vez que viajaron. Guiado por una columna de nube durante el día, una columna de fuego durante la noche. Cuando quedó la columna, se quedó el pueblo. Cuando quedó el fuego, se quedó el pueblo. Pero guiados por el desierto. Entonces Dios moraba entre su pueblo ahí en el lugar santísimo del tabernáculo. Entonces, ¿dónde Dios mora hoy en día? En la iglesia. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Entonces, la vida se compone de pasos. Pasos. Y sabemos que el Salmo, el 37, versículo 23, nos dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. O se deleite en su camino. Es un paso de recibir a Cristo como Salvador. Oramos que más personas tomen este paso, recibiendo a Cristo como Salvador. Es otro paso de ser bautizado, de tomar este paso en obediencia a la palabra, en obediencia del mandamiento de Cristo, bautizándose, tomando el paso de bautismo. Es otro paso también de formar parte de un grupo de creyentes con el propósito congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que leímos en Hechos capítulo 2. Los que recibieron la palabra, un paso. Fueron bautizados, otro paso. Siguiente paso, fueron añadidos a la comunión de los hermanos en Jerusalén. Uno siente el compromiso. Después de recibir a Cristo como Salvador, necesito ser bautizada. Se bautiza, ahora yo necesito congregarme. ¿A dónde me congrego? Donde se reconoce la autoridad de la palabra, donde se da la preeminencia de Cristo, donde obedecen la palabra conforme a la sana doctrina, ahí me congrego en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, aquí lo que Pablo escribió en 1 Corintios 1:9, Pablo les recuerda, fiel es Dios. ¿Sí? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo el Señor. La atracción de la iglesia es la persona de Cristo. Comunión con Cristo. Entonces, es lo que leemos en el Nuevo Testamento. La persona en una iglesia ha sido llamado de salir fuera de las denominaciones, fuera de la confusión religiosa. Eclesía significa una llamada de salir. ¿De qué? De toda la confusión de lo que no es la sana doctrina. De las denominaciones, de organizaciones del mundo, por el Espíritu Santo, para congregarse solamente en el nombre del Señor Jesucristo.
Es lo que leímos. Pablo escribió a la iglesia en Corinto. Entonces, aquí los creyentes en Corinto fueron llamados a la comunión con Jesucristo. Respondieron a la llamada, tuvieron el compromiso de congregarse en el nombre del Señor Jesucristo en Corinto. Por lo tanto, una iglesia es un grupo de creyentes, personas salvas, bautizadas, con vidas limpias, que quieren congregarse en una localidad al nombre del Señor Jesucristo, donde Dios ha puesto su nombre. Entonces, es la obra del Espíritu Santo, llamando creyentes a la comunión. No es la obra de un hombre, es la obra del Espíritu Santo en la salvación de almas. Cuando uno toma el paso de bautismo, es una obra de Dios en el corazón de la persona. También cuando uno tiene el compromiso de congregarse en el nombre del Señor Jesucristo, es la obra de Dios, obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Ahora, en Jerusalén perseveraban en 4 actividades, incluso el partimiento del pan, ahí en Hechos capítulo 2. Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En las 4 actividades perseveraban. No de vez en cuando, no solamente cuando tenían ganas, fue un compromiso. Perseveraban. Cuando era difícil, cuando era más fácil, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan, cada primer día de la semana, y en las oraciones. En la iglesia reconocemos la autoridad de la palabra. Doctrina es enseñanza conforme a la Biblia, no a nuestra opinión, no a nuestros sentimientos, a la Biblia, a la palabra de Dios. Por eso, leemos este libro. Enseñamos a otros creyentes este libro, la Biblia. Anunciamos este libro a los incrédulos para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La doctrina, ¿qué es la doctrina de los apóstoles? Creemos y enseñamos la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Era Dios y hombre en una sola carne. Creemos en que era Dios, Jesucristo aquí en la tierra, y hombre en una sola carne. Creemos en su humanidad. Tenía sed. Lloraba fuera de la tumba de Lázaro. Pero calmó el mar en la tormenta. Resucitó Lázaro de la tumba. Dios y hombre en una sola carne. Entonces, creemos en la soberanía del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo está en la iglesia, que obra en personas. Creemos en la eficacia de la sangre de Cristo, porque es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Creemos en la resurrección corporal de Jesucristo, que Él resucitó de los muertos, el tercer día, dejando la tumba vacía. ¿Y por qué se quitó la piedra en la entrada? Para que el mundo viera dentro. No tenemos un muerto Salvador. Tenemos un Salvador vivo. Y podemos decir más. La doctrina es enseñanza conforme a la Biblia. Creemos en el milenio reino de Cristo en el futuro. Creemos en la sana doctrina. Entonces aquí tenemos los creyentes en una iglesia local se reúnen con regularidad en una localidad. Mencionamos 7 reuniones en el transcurso de algunas reuniones. El Evangelio es una reunión. Marcos 16, versículo 15. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura.
Es una gran urgencia y prioridad. También enseñanza, porque tenemos problemas en la vida. ¿Cómo podemos seguir? Una orientación de la palabra nos da, por enseñanza, nos anima, nos ayuda, nos consuela cuando estamos pasando tribulaciones y dificultades, común a todos. Entonces la enseñanza nos ayuda a seguir adelante. El evangelio es con el propósito que más personas sean salvas. Lucas 20, versículo 1, es un ejemplo que distingue entre predicando el evangelio y la enseñanza. Hechos capítulo 11, tenemos el ejemplo de enseñanza. Una reunión de informe. Hechos capítulo 14, es cuando la iglesia se reúne para escuchar noticias de la obra de Dios en otra parte. Un informe. Por ejemplo, si uno se congrega a la iglesia, por ejemplo, nosotros congregábamos a la iglesia en Bryn Mawr, Pennsylvania. Entonces, ellos nos piden cómo está la obra aquí en San Antonio. Somos responsables al liderazgo de la iglesia. Ellos nos piden un informe. Cuando estuvimos en México por 14 años, y estuvimos en el puerto de Veracruz 12 años, a veces es bueno dar un informe como Dios está obrando aquí en Veracruz o aquí en San Antonio. Y se anima a la iglesia a escuchar noticias de otro lado, cómo personas fueron salvas, cómo se congregaron al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, es de ánimo. La reunión de disciplina. En 1 Corintios 5, hay pecados allí que impiden que uno puede pertenecer a la comunión. 1 Corintios 5. Lo leímos en otra reunión. Y la reunión de ancianos, Hechos capítulo 20. Siempre una característica de la iglesia es una pluralidad de liderazgo. No es que un hombre está sobre todo. El punto es que el misionero trabaja para ver personas salvas y obedeciendo a la palabra. Llega el momento cuando parten el pan, se establece la iglesia. Dios levanta personas con madurez, capacidad, conocimiento de la palabra para ser ancianos en la iglesia. Siempre es plural. Los ancianos en Hechos capítulo 20, Pablo se reunió con los ancianos de la iglesia en Éfeso. Entonces, el liderazgo es plural. Pero llegamos a la cena del Señor. Aquí. Hemos leído de la institución de la cena del Señor en Lucas capítulo 22. Y cuando se estableció la cena del Señor con los apóstoles, los discípulos. 8 días después, siempre reuniéndose el primer día de la semana. Se estableció la iglesia en Jerusalén. 4 actividades importantes perseveraban en los 4, incluso la cena del Señor, el partimiento del pan. ¿Qué es el propósito de la cena del Señor? Adoramos a Cristo colectivamente. El propósito es hacer memoria de Él. Hacer memoria de Cristo. Estamos reunidos para honrar, exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Salmos 96, versículo 8 nos da la meta de la adoración. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Hacemos memoria de Cristo, porque Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Le damos a Dios la honra debida a su nombre. Le presentamos a Dios Padre el valor de su Hijo, sus glorias y virtudes en la adoración. Recordamos sus sufrimientos, su agonía sobre la cruz, lo que Él padeció cuando Él tomó nuestro lugar en la cruz.
recordamos el sufrimiento de Cristo. Entonces nuestra adoración es solamente para Él, porque Él lo merece. Entonces, por los himnos y palabras de oración, se forma en un cuadro, las sillas y una mesa en medio, y sobre la mesa tenemos una copa y un pan. Uno dice, ¿dónde la Biblia dice que es un copa? Yo pensaba que 100 copas, si hay 100 personas, 100 copas, ¿no? Una copa y un pan. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Entonces, en adoración, en la cena del Señor, un hermano se levanta para presentar su oración a Dios. Un hermano, otro hermano, uno por uno. Entonces vemos aquí el orden, uno a la vez, expresando adoración, toma asiento, otro se levanta y pide un himno para cantar. En del himnario rojo hay himnos de adoración. Se divide el himnario por tiempos de enseñanza, el evangelio, tiempos de enseñanza, o la vida cristiana y la adoración. Entonces uno pide un himno de adoración para expresar adoración. Entonces es un hermano a la vez, expresando y dando a Dios la adoración. Pero en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, Pablo instruye aquí un punto importante. En versículo 16, la copa singular de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo el pan, y nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El punto es, se ve la comunión físicamente, cómo tratamos el símbolo. Un hermano, al final se ponemos de acuerdo 30 o 40 minutos, porque es la hora de partir el pan, dar gracias por el pan, como el Señor Jesucristo lo hizo, y se parte el pan. Y pasa a los hermanos que están sentados, y cada uno toma su parte del pan, pasa del otro, hasta que todos participamos del mismo pan. Es lo que Pablo está diciendo aquí, 1 Corintios 10. La misma con la copa. Con la copa, recordamos la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz. Es por la sangre de Cristo somos redimidos. Cristo realizó el pago completo para que fuéramos salvados, redimidos. Entonces, recordamos que Él dio su vida. El pago Él hizo en la cruz. La copa no es la sangre de Cristo, es un símbolo de la sangre de Cristo. El pan, cuando partimos el pan, reconocemos los padecimientos de Cristo. Y cada uno toma su parte del pan, recordando que Cristo padeció por mí en la cruz. Él sufrió para que yo no sufriera en una eternidad perdida. Yo merezco ser condenado en una eternidad perdida, pero Cristo murió por mí. Entonces, hacemos memoria de Cristo cada primer día de la semana. Después de partir el pan, y todos toman su parte del pan, recordamos el cuerpo de Cristo levantado en la cruz, su agonía, su sufrimiento. La copa, después de que todos toman su parte de la copa, recordamos la sangre de Cristo, pasamos una bolsa o una charola para la ofrenda. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, cada primer día de la semana, uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue
no se recogen entonces ofrendas. Pablo dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, es una parte de nuestra adoración lo que damos en la bolsa. Una expresión, nadie más sabe, solamente es lo que nosotros sabemos, ponemos. Nadie está observando sino Dios mismo. Dios sabe. Según haya prosperado, no hay una cantidad en particular. Uno pone lo que haya puesto aparte con este propósito de la ofrenda. Cada primer día de la semana. Era una prioridad para las iglesias de reunirse, porque era cada primer día de la semana. Es lo que leímos en 1 Corintios 16. No de vez en cuando, vamos a reunir una vez cada mes. Sí, nos conviene. No, cada primer día de la semana. Es lo que leímos en Juan capítulo 20, versículo 19. 8 días después, versículo 26. Aquí en 1 Corintios 16, versículo 2. Cada primer día de la semana ponga aparte algo. Entonces, ¿qué pasa si uno en la cena del Señor, uno no es salvo? ¿Puede entrar al edificio? Claro que sí. Tenemos un ejemplo en 1 Corintios capítulo 14. Bueno, vamos a leer capítulo 5, versículo 12. 1 Corintios 5, versículo 12. El punto, el principio aquí es, hay una dentro de, afuera de la comunión. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Ahora de capítulo 14. Capítulo 14, ya creo que se está acabando el tiempo, pero ahí brevemente terminamos con el lugar de simple oyente y continuamos el tema el próximo domingo con el favor de Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 16. Aquí dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Obviamente, Pablo enfatiza, es importante que uno entienda lo que uno está diciendo. ¿Sí? Si uno levanta y habla alemán y nadie sabe, mejor que haya una traducción, ¿no? ¿Sí? Pero entonces, el que ocupa el lugar de simple oyente es uno que simplemente no está participando, simplemente oyendo, observando. El lugar de simple oyente. Toda la iglesia está. Pero, por ejemplo, en la cena del Señor, en un cuadro, los hermanos comprometidos, salvos, bautizados con la vida limpia, no hay un pecado en la vida, como 1 Corintios capítulo 5, que impide a la persona de estar en la comunión. En comunión. Y si uno entra o hay niños y los que no son salvos, es un lugar de simple oyente. Una parte, senteritos, todos son bienvenidos, todos a la cena del Señor. Pero hay los que están en la comunión y los que están fuera de la comunión. No implica que siempre será así. Quizás uno es salvo, bautizado, pero no ha entendido la doctrina. Cuando le parece, la persona menciona a los ancianos, yo quiero formar parte de la comunión. Los hermanos dan una práctica para entender su entendimiento. Si están satisfechos, se anuncia para el próximo domingo será añadido a la asamblea este hermano o hermana porque estamos contentos que puede participar en la iglesia y forma parte de la iglesia. Si uno está de visita, es otra característica de una iglesia local. Podemos leer en Romanos capítulo 16, brevemente. Entonces, estamos hablando la cena del Señor, los que están en comunión en sus sillas, participando en la cena del Señor.
con la copa y pan en medio y la ofrenda, y los que están simple oyente, observando, los que no son salvos, los que son salvos bautizados, pero no han entendido la doctrina, o niños, o los que faltan madurez, etcétera, etcétera, porque son chiquitos, etcétera. Entonces, lugar de simple oyente. Aquí estamos leyendo es lo que dije. Romanos capítulo 16. Muchas gracias. Se perdió mi lugar. Romanos capítulo 16. Aquí está, brevemente. Eso es un ejemplo de si uno, por ejemplo, suponemos que una familia de la iglesia quiere visitar los hermanos en Houston, o quiere visitar los hermanos en Ranger, o en Phoenix, Arizona. En esos lugares hay asambleas. Pero la persona, la familia, puede llevar una carta. Es lo que vemos aquí que pasó con una hermana que se llamaba Febe. Romanos capítulo 16. Se lee esos versículos en la carta, muy común, la carta de recomendación de recibir una persona. La carta ayuda a la iglesia a tener confianza de recibir la persona que está a visita porque es de la misma doctrina. Entonces aquí, Romanos capítulo 16, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Entonces, ¿qué pasó? Febe está llevando esta carta de Romanos a la iglesia en Roma. Pablo la escribió, quizás en un rollo. Fue entregado a la hermana, porque la hermana me dijo que se iba a llevar a Roma. Pablo tenía confianza en Febe. Le dio la carta. Ella viajaba, no sé cómo, pero viajaba, llegó en Roma. Llegó a los hermanos en Roma. Se presenta la carta. Y los hermanos están leyendo la carta. Llegaron en versículo capítulo 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces hubo una iglesia en Cencrea. Febe era un integrante de esta iglesia. Ella llevó la carta a Roma. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, escribimos, si una familia quiere visitar los hermanos en Phoenix, escribimos una carta de recomendación de los hermanos congregados a nombre del Señor Jesucristo en San Antonio, Texas. Les recomendamos nuestros hermanos fulano de tal, porque son parte de la comunión, en feliz comunión aquí en San Antonio, Texas, y estarán de visita con los hermanos en Phoenix, Arizona, que lo reciban como es digno de los santos, firmados por los ancianos de la iglesia. Así es una carta de recomendación. Y da confianza como dio confianza en Roma de recibir Febe, porque desconocida, pero llegó aquí. ¿Quién es? La confianza. Tenían confianza de recibirla a la comunión. Aquí, Romanos capítulo 16, los primeros versículos. Entonces da este patrón que seguimos. Si uno quiere visitar otro lugar donde hay una asamblea que lleva una carta de recomendación, que da confianza a los hermanos de recibir la persona de visita en aquel lugar. Entonces, otra característica de la iglesia. Es suficiente para ahora, hay más características, pero muchas gracias por su paciencia. Terminamos la reunión, vamos a orar, oramos que el Señor nos bendice y nos guarde. Padre Santo, entramos en tu presencia, agradecidos por todos aquí presentes, agradecidos, Padre, por tu cuidado sobre nosotros. Oramos que nos cuide, que nos guarde, que bendigas las reuniones que sigan aquí en el hotel, aquí en el Evangelio. Oramos que más personas sean salvas. Bendices, Padre, lo que hemos escuchado para tu honra y gloria, que un día
que haya una iglesia establecida para la honra y gloria de Cristo aquí en San Antonio, de hermanos congregados en el nombre del Señor Jesucristo. Es lo que te pedimos, Padre. Bendice el refrigerio que vamos a tomar. Quisiéramos encomendarnos en tus manos, pidiendo tu ayuda en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.